Uno, adelante. Hola, buenos días a todos los que nos siguen en este canal de Facebook que se llama Morena Socialista. El día de hoy vamos a estar realizando una charla, pues más bien es un encuentro virtual, lo llamamos así, de socialistas y comunistas, no tanto una charla, sino la idea de este pequeña reunión virtual, pues es hablar con diferentes socialistas o comunistas y tratar de coincidir en algunos temas políticos que nos parecen muy importantes. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de si deben los socialistas y comunistas participar en el proceso electoral, que es un tema que nos parece muy importante abordarlo tanto del punto de vista teórico del marxismo, así como también desde el punto de vista práctico, porque pues estamos actualmente en México y pues hay una participación muy activa de las masas en el proceso electoral. Como ustedes recordarán, pues en el pasado proceso electoral, pues hasta votaron 36 millones de personas en el proceso electoral, entonces tampoco no es una situación menor la participación en el proceso electoral y pues, son precisamente de las cuestiones que nos interesa debatir como socialistas y comunistas. Entonces, pues el día de hoy nuestro compañero Gil Mayorga pues va a empezar a introducir el tema desde un punto de vista teórico y pues ya después empezaremos quizá a abrir una ronda de participaciones para que los compañeros puedan comentar o hacer sus observaciones. Pues adelante, Gil. Gracias y buenos días a todos los que estamos aquí presentes y buenos días a quienes nos están siguiendo. Sí, precisamente el tema de hoy es importante, que finalmente es el marxismo y la cuestión electoral, digamos. No es un tema que podemos decir que haya estado como al margen de las discusiones entre los socialistas y entre los marxistas por mucho tiempo. O sea, en realidad, prácticamente desde los comienzos del marxismo, se plantea la cuestión de la democracia electoral, la democracia burguesa y su relación con el marxismo. Y eso tiene su razón de ser, tanto histórica como actual. O sea, hay que tener en cuenta que en tanto no se constituyen un estado proletario, los marxistas tienen que vivir bajo un régimen capitalista. Y hay que entender el régimen capitalista no solamente en términos económicos, hay que entenderlo también en términos políticos, ideológicos, culturales, etcétera. Entonces, el, el, este, el movimiento socialista, siendo un movimiento de los trabajadores, pues es necesariamente el movimiento o expresión de una clase social o una coalición de clases sociales con elementos que pueden venir de clases muy diferentes. Entonces, la cuestión planteada así empieza a cobrar su dimensión, digamos, más real, una dimensión histórica y una dimensión más profunda. Entonces, por eso desde la época de Marx y Engels, pues empezó a plantear la cuestión electoral y después se iría, digamos, haciendo más y más importante conforme, por ejemplo, los regímenes europeos empezaron a llevar a cabo realmente procesos electorales en un entorno que ya podríamos llamar democrático burgués. O sea, cuando Marx y Engels vivían, pues muchos regímenes realmente no hacían elecciones, o sea, los gobernantes eran designados desde las casas reales o dictadores de corte militar, por ejemplo, Bismarck, ¿no? Entonces, el caso es que las elecciones, si bien estaban implícitas en la democracia capitalista que nació en el siglo XIX, pues no eran, digamos, una realidad tan palpable para todas las masas. Muchas veces el derecho al voto estaba limitado. A veces solamente podían votar o se discutía inclusive si todos los habitantes podían votar. O sea, se discutía si, por ejemplo, había que tener propiedades para poder votar o si había que tener cierta edad o no. Entonces, realmente eran derechos electorales muy restringidos, pero que ya tenían implícitos en el ordenamiento capitalista. Entonces, a partir de la segunda década, la segunda mitad del siglo XIX y, el comienzos del XX y a lo largo incluso del siglo XX,
pues la cuestión electoral fue creciendo en importancia, o sea, ya no era cuestión solamente de unos pequeños grupos de electores, aunque nunca ha habido un tipo estándar de democracia burguesa. Eso también hay que mencionarlo, o sea, hay veces que los jefes de Estado no son electos, por ejemplo, en el caso de las monarquías más o menos constitucionales. Hay ocasiones en que ciertos cargos, por ejemplo, sobre todo los del Poder Judicial, no son electos. Hay veces en que se pueden tener una o dos cámaras de representantes. Y así podemos ir encontrando diferentes tipos de elecciones y de formas concretas de la democracia capitalista. Pero el movimiento socialista se encuentra con esta situación dada, no es como que el movimiento socialista la haya creado o que sea una cuestión de elección, o sea, a lo mejor hemos visto mucha propaganda, ¿no? Sobre todo en redes en épocas recientes, que hablan de cómo deben expresarse las diferencias sociales o los conflictos sociales, ¿no? Y casi siempre mandan a la cuestión electoral o lo remiten a la cuestión electoral, es decir, formar partidos, participar en elecciones, ganarlas y a impulsar agendas legislativas o cambios administrativos en el gobierno. Entonces, por eso el tema pues es no menor, sino al contrario, ¿no? Es mayor y se va haciendo mayor conforme la democracia burguesa se ahonda y llega a un punto en que incluso se vuelve peligrosa para el mismo régimen capitalista y se ve obligado a suprimirla. Entonces, por ejemplo, vienen los golpes militares, la supresión de garantías, la supresión de derechos, incluso de derechos humanos, la instauración de dictaduras militares. Y eso es una contradicción y una paradoja, perdón, bien interesante, porque resulta que el mismo régimen capitalista a veces repudia su propia forma democrática, o sea, la repudia, la arroja al bote de la basura y entonces implanta formas autoritarias de gobierno. ¿Para qué? Pues para que esta democracia no sea la expresión realmente de las mayorías, y menos aún de las mayorías trabajadoras. Es decir, que solamente se mantenga como una representación de los grupos dominantes, que es finalmente el sentido histórico real de la democracia capitalista. O sea, hacer como que la mayoría participa, pero que las grandes decisiones pues siempre estén concentradas en un grupo dirigente que responde a los intereses de las clases dominantes. Es decir, es una contradicción, pero es una contradicción real, es una contradicción que observamos todos los días en todos los países que se hallan ya, bueno, en medio del régimen o como parte del régimen capitalista de producción. Entonces tenemos esta situación, o sea, las mayorías son convocadas a supuestamente decidir, pero al fin y al cabo las decisiones las toman oligarquías y las oligarquías responden a los intereses del gran capital. Ahora bien, la cuestión es cómo se expresa o cómo se visualiza desde el marxismo a nivel, digamos, teórico histórico la cuestión de las elecciones. Es decir, tiene sentido que haya partidos marxistas que participen en elecciones, tiene sentido que los grupos marxistas que aún no son partido participen en elecciones. ¿Qué sentido tiene que tener o qué sentido ha de tener la elección o el proceso democrático bajo el capitalismo para los movimientos de corte marxista o los movimientos comunistas y socialistas? Y ahí viene realmente la cuestión. O sea, la democracia burguesa es algo establecido y lleva su propia dinámica. O sea, no es como que la gente llegue engañada, sino que la gente en el común general de la sociedad humana, pues vive bajo el efecto de la ideología. Todos nacemos, crecemos y nos desarrollamos y educamos en el marco de la ideología, y la ideología dominante en nuestra sociedad, pues es la ideología capitalista. El prejuicio democrático, por eso es muy difícil de arrancar, porque finalmente es algo con lo que se estudia continuamente y es algo que no se encuentra en todos lados. O sea, es un aspecto institucional del Estado, pero también es un aspecto ideológico del Estado. Entonces, los marxistas pues tienen frente a sí esta situación, pero como marxistas tenemos también otra visión de la situación que no es plenamente ideológica, sino que es la ciencia del materialismo histórico. Y dentro del materialismo histórico, lo que tenemos que visualizar es que los procesos democráticos, al igual que los demás procesos políticos, son procesos de la lucha de clases. O sea, la lucha de clases es la guía que nos permite identificar cuál es la situación concreta de la democracia burguesa y cuál es el papel de las fuerzas transformadoras, las fuerzas revolucionarias. Entonces,
como otros aspectos de la sociedad humana, pues hay que visualizar así las elecciones. Las elecciones pueden conducir ya sea simplemente al reparto del poder entre los grupos o pueden abrir una ventana a los intereses de las masas. O sea, en este caso podemos hablar de elecciones que podrían llamarse oligárquicas y elecciones plenamente democráticas. Entonces, los marxistas sí, vemos con simpatía las elecciones plenamente democráticas donde las masas están participando, pero es muy importante resaltar que no hacemos de estas elecciones tampoco una herramienta fundamental del cambio. Es decir, porque en un determinado punto, esta vocación democrática de las masas va a topar con la pared del Estado capitalista y va a sobrevenir un proceso de reacción. En México, en los últimos 20 o 30 años, particularmente en la última década, pues hemos sido testigos de este proceso. Hubo una convocatoria a supuestamente democratizar el Estado en los años 90, o sea, después de los grandes fraudes del 88, se abrió la elección de diputados, entró incluso el Congreso fue ganado por una mayoría opositora en 1997. Después se alentó la participación de las masas, los partidos de izquierda, muchos incluso de filiación socialista, dejaron de lado los objetivos revolucionarios para hacer un cambio a través de las elecciones. Ok, pues fueron avanzando así, pero se encontraron con que la gran burguesía, el Estado capitalista, los partidos dominantes, pues emprendieron grandes campañas de descrédito, metieron muchísimo dinero a las elecciones para subvertir el voto y así lograron mantener el poder, pese a que la mayoría de la población ya manifestaba un gran descontento con los partidos de derecha, sobre todo el PRI y después el PAN, porque el PAN, siendo oposición de derecha, logró ganar el gobierno. Hizo un gobierno en muchos aspectos desastroso, pero logró conservar el poder gracias a un fraude en 2006 y logró perpetuar su gobierno otros 6 años y después se entregó el poder de nuevo al PRI. Entonces, la promesa democrática, aunque todos estamos convocados, todos podemos votar, pero en los hechos se ve subvertida por el fraude, digamos, técnico, que es a través de las instituciones electorales, el fraude, digamos, ideológico, que es a través de la propaganda masiva, y la corrupción de los electores a través los sobornos y la reparto de dinero, regalos, etcétera. Entonces, en los hechos, esa es la contradicción de la dictadura burguesa que se presenta como democracia, o sea, te doy o te convoco a las elecciones, pero al fin y al cabo, pues veo la manera de que tu voto no cuente y que cuenten solamente los intereses que pueden mover dinero en las elecciones. Entonces, así llegamos a 2018. La luz de votos fue tan grande y la descomposición de los partidos de derecha y del gobierno eran tan grandes que pues finalmente se produjo el cambio democrático. Y es un cambio que fue, digamos, contradictorio, lleno de, digamos, avances y retrocesos en algunos sentidos o estancamientos en otros, pero fue patente la vocación democrática de las masas. Eso sí, es muy difícil de ocultar, que pues las masas, sobre todo los trabajadores, pues hicieron acto de presencia en esa elección y obligaron, digamos, a las direcciones de los partidos, incluso de izquierda, pues a adoptar muchas medidas de corte aún más democrático. Entonces vemos, por ejemplo, el referendo revocatorio, vemos la mayoría calificada ahora en la última elección y vemos la reforma judicial y aún estamos por ver una reforma que impide la reelección de diputados, senadores. Ahora, todas estas reformas democráticas difícilmente puede decirse que sean del agrado del gran capital. O sea, de hecho, el gran capital lo ha venido manifestando, que pues no es como el tipo de medidas que le gustan porque enfrentan un riesgo. No es porque con ellas se pueda demoler el régimen capitalista, pero sí que significan una mayor dificultad en ejercer las tradicionales cadenas de transmisión de las decisiones de arriba. O sea, es como más difícil ejercer la corrupción de los funcionarios, es algo más difícil meter, digamos, el aparato ideológico y subvertir instituciones que sean más democráticas, aunque éstas no representen necesariamente un derrumbe del sistema capitalista en un país o en cualquier lugar del mundo. Entonces, por eso los marxistas, los comunistas, los socialistas, tenemos que estar muy atentos a las cuestiones político-electorales. Ha habido tendencias, sobre todo más cercanas al anarquismo, pues, que han tendido históricamente a ignorar
o menospreciar o tratar de pasar por alto las cuestiones político-electorales. O sea, han dicho que la lucha del proletariado pues, es básicamente callejera, que pues, se trata de tomar las sedes sindicales, hacer huelgas, huelgas masivas, y pues al golpe de estas iniciativas, pues el Estado capitalista en algún punto pues tendrá que derrumbarse. Esta perspectiva pues pasa por alto el inmenso peso que tiene la ideología y la política en la sociedad humana. O sea, es algo objetivo que la sociedad humana se organiza a través de la política y la ideología en un régimen de clases. Entonces, el orientar la lucha ignorando que existe esta dimensión, pues es ignorar también que pues muchos trabajadores pues también están encarrilados en esta dinámica. Por eso las iniciativas anarquistas, pese a tener cierta auge y cierta presencia en algunos momentos históricos, en algunas partes del país, incluso en nuestro país, pues se han venido reduciendo o se han venido enfrascando en otro tipo de polémica, porque se enfrentan finalmente a otro muro, ¿no? Que es el de la represión directa. O sea, la represión, la infiltración, el general, el manejo duro del Estado. Entonces, la posición anarquista, digamos, estuvo como en competencia con la marxista. Los partidos marxistas entraron al proceso, a los procesos electorales tradicionalmente, sobre todo en cámaras legislativas, pero también en épocas posteriores a cargos de dirección de los ejecutivos. Tuvieron cierta influencia, tuvieron presencia los legisladores y otros funcionarios marxistas, siempre y cuando pues estuvieran enfocados dentro de encuadrados dentro de las organizaciones revolucionarias. No hay que confundirnos, por ejemplo, con muchos funcionarios marxistas y socialistas que se incorporaron a gobiernos burgueses, incluso mediante la traición. O sea, esos ejemplos también los hay. Y no se puede soslayar, no podemos decir que eso no ocurrió. O sea, tenemos experiencia, por ejemplo, en varias partes de Europa donde eh, incluso dirigentes de partidos comunistas, pues alegremente se pasaron a formar parte de gobiernos capitalistas en actos de traición que incluso llegaron a costar vidas. O sea, la vida de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, pues se cobró como tributo sangriento de una de esas traiciones, la del Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces, por eso se plantea la cuestión, o sea, bajo qué condiciones y con qué objetivos se debe entender la participación electoral de los marxistas. O sea, no puede ser en el sentido de una traición social o no puede ser en el sentido de simplemente apoyar reformas democráticas porque sí. O sea, estas reformas democráticas tienen que tener la cualidad de que empujen la lucha de clases y empujen al proletariado realmente a avanzar sus objetivos, no solamente los de corto plazo, sino los de largo plazo. Es decir, que constituyan o ayuden a constituir al proletariado en clase para sí, en clase revolucionaria, clase con sus intereses propios, y que los va a defender tanto en el escenario político como en el escenario ideológico. O sea, tiene que haber un rompimiento político ideológico, primero al interior de la clase trabajadora o las clases trabajadoras, con el proletariado a la cabeza, para que pues se hable de que realmente el proceso electoral y los procesos ideológicos se están empleando como armas de lucha y no al contrario que las clases trabajadoras y con el proletario de la cabeza pues están siendo parte y siendo instrumentadas por otras clases para la lucha política electoral. Que eso también puede ocurrir, o sea, el proletariado no por ser proletariado tiene asegurado las victorias en la lucha de clases. No por ser proletariado o incluso consciente y revolucionario tiene automáticamente ya las herramientas para tomar el poder o constituirse en gobierno o constituir sus propias instituciones. O sea, ese es un proceso también de lucha y educación que puede ser más largo o menos largo dependiendo precisamente de muchas circunstancias, de su propia preparación, de su propia consistencia política e ideológica y de determinadas circunstancias de orden internacional. Entonces, a veces también se centra mucho la polémica en torno a la cuestión de si formar o no partidos y si esos partidos deben ser legales o no. Esa es una polémica también tan vieja como el marxismo, o sea, y realmente solo se puede resolver en el terreno de los hechos. Es decir, en una circunstancia puede ser necesario ya formar partidos constituidos de corte legal, o sea, que participen en elecciones de corte legal y
Parlamentario quiere decir que van a participar en elecciones. Pueden ser partidos no legales, pero que aglutinan a las masas por fuera de las instituciones en una lucha, digamos, puede ser inicialmente de corte pacífico. Y también existe la experiencia de los partidos clandestinos, que pueden ser organizaciones con brazos civiles y brazos armados y que pues realizan una lucha de clases, digamos, en escenarios de dictaduras, por ejemplo, en el escenario de dictaduras y terroristas de derecha o grupos militares. Entonces, estas experiencias, pues sí, son vastas a lo largo de las últimas décadas y pues no deben menospreciarse. Lo que sí apuntaría en este sentido es que no hay que confundir los medios de lucha con el carácter revolucionario o reformista de los partidos y organizaciones, que es un error muy común y de hecho es patente que en México es un error como exageradamente común confundir el carácter reformista y revolucionario de una organización o partido con los medios de lucha. O sea, se consideraba, y creo que hasta la fecha se sigue considerando, que un partido revolucionario es necesariamente una organización armada. Sí, bueno, creo que ahí se desconectó Gil. Bueno, lo que Sí, regresa. perdón, es que se enviaron algo y ya no se oye, no te lo oí. Pero continúo. Entonces, la cuestión es que no hay que confundir la lucha armada con lucha revolucionaria por sí misma. O sea, ese es un error bien común. O sea, se considera que la lucha armada es por sí misma revolucionaria y que la lucha pacífica es por sí misma reformista. Y ni una cosa ni otra es necesariamente exacta. O sea, la lucha armada es una forma concreta en ciertas circunstancias y tiene que depender necesariamente de coyunturas y de nivel de organización. Muchas veces la lucha armada pues ha sido reprimida históricamente por los estados, perdón, ha sido reprimida por los estados y pues la cuota de vidas y de recursos pues ha sido grande, eso ha sido temible que pues muchas organizaciones pretendiendo una lucha armada pues hayan digamos caído en esa parte de la trampa del estado, ¿no? A veces infiltrados y pues destruidos a veces hasta desde dentro, pues ha cobrado pues muchas pues periodo histórico, ¿no? Un periodo histórico y eso lo tenemos presente en México. Y a veces una lucha pacífica, pues puede ser lo contrario, ¿no? O sea, puede ser revolucionaria si realmente las masas están cobrando conciencia y están haciendo un esfuerzo, digamos, de transformación. Puede ser todavía dentro de los límites del Estado capitalista, pero puede ser la semilla de una organización mayor y una, una palanca poderosa para la descomposición del Estado capitalista. La cuestión es que todas las formas de lucha no deben o no deberían anclarse en digamos, en una forma de lucha. Aquí podemos guiarnos muy claramente en obras, por ejemplo, como la de Lenin. Digo, hay muchas polémicas, ¿no? En torno a la cuestión, pero hay una, por ejemplo, que es la lucha partisana, ¿no? O la guerra de guerrillas de Vladimir Lenin, que precisamente explica que las organizaciones no pueden anclarse en una forma de lucha, o sea, las formas de lucha dependen de las circunstancias y del grado de desarrollo de las masas. No depende, no tiene sentido hablar de una forma de lucha que se mantenga de manera permanente o de manera dogmática, porque finalmente esa no es la esencia es la estrategia, o sea, la estrategia es la toma del poder por el proletariado y la toma del poder no significa tomar edificios, o sea, no significa asumir solamente posiciones nominales de poder. O sea, la toma del poder en términos históricos significa crear instituciones al servicio de una clase que ha tomado el poder, una clase que se vuelve dominante. O sea, la clase capitalista se caracterizó porque fue capaz de formar instituciones que le confirieron el poder sobre la clase feudal y en realidad sobre todo las clases de la sociedad que sucedió al feudalismo. Entonces, al conformar esas instituciones, se aseguró que el poder sea para la clase capitalista.
Entonces, esa es la esencia y, para la clase trabajadora no puede ser de manera diferente. O sea, tiene que ser una toma del poder que constituya instituciones nuevas, instituciones que pues podrían, digamos, en una estampa, podrían ocupar los mismos edificios, pero no cumplir las mismas funciones sociales, o por lo menos no de la misma manera. Entonces, serían instituciones que sirvan a una clase mayoritaria para beneficio de toda la sociedad, a diferencia de las instituciones de hoy, que bajo su apariencia democrática y nominal, pues en realidad solo acaban sirviendo a una clase dominante, que es la clase capitalista y digamos, aliados burocráticos y militares. Entonces, esa, digamos, son básicamente los puntos que quisiera resaltar y encuadrar, precisamente, a fin de cuentas, se trata de encuadrar esta lucha, esta forma de lucha concreta en este marco histórico, en el marco histórico de la cuestión del Estado. Pero pues entonces, pues devuelvo el micrófono y pues para que tengamos el debate. Bien, gracias Gil. Vamos a abrir una ronda de participaciones, unos 5 o 7 minutos por mucho, para que se vayan anotando los compañeros. Ahí sí van levantando su mano para participar en este tema. Deben los socialistas y comunistas participar en el proceso electoral. Entonces, los que quieran participar, vayan levantando la mano. Mientras tanto, voy a leer algunos comentarios que nos escribieron en Facebook. Este compañero Ignacio Telles dice, claro que sí, si no quedamos rezagados. Después dice Guillermo Valderas Vega, buen día, Morena no es socialista, es de derecha. También tenemos el comentario Richard Franco, el comunismo no plantea y no participa a las elecciones, lo dice el gran Lenin en su gran obra Cretinismo Parlamentario. Y en esa obra Lenin dice bien claro no a las elecciones. Bueno, ahí están algunos comentarios que son cuestiones que pues hemos estado constantemente en el debate y sobre todo pues a muchos de aquí nos han cuestionado, ¿no? La participación en un partido, pues abiertamente, burgués como Morena, si lo podemos caracterizar ahí. De hecho, ahí, también subí en los comentarios un artículo donde hicimos la caracterización de Morena y ahí explicamos también toda esta situación, porque pues obviamente tenemos claro los comunistas, el carácter, o la farsa, ¿no? Que es la democracia burguesa, pero pues aún así nos parece importante la participación y también la construcción en algún momento de lo que fue el partido Morena en su momento y que pues llevó a López Obrador a la presidencia y que pues ahorita está Claudio Sheinbaum y pues están haciendo varias reformas que nos parecen un avance, pero pues también no nos anclamos ahí completamente, o sea, también entendemos que ya se hace también la necesaria la participación ya abierta de los socialistas y comunistas en este proceso electoral, ya también defendiendo un programa propio y es ahí donde pues entra precisamente el debate de pues cómo le hacemos, cómo nos organizamos, cómo seguimos en este contexto histórico que nos está tocando vivir, pues cómo va a ser la participación de los comunistas y socialistas. Entonces, pues no sé quién guste participar de los que están conectados. ¿Sí? Buenos días, Edgar. Buenos días, compañero. Buenos días, Gilberto. Soy Diego, nos hemos encontrado ahí en las mesas de diálogo marxista. Y bueno, primero agradecerles la invitación a este encuentro, que creo que pues está en la misma dirección de los mismos esfuerzos donde nos hemos venido encontrando, que es esta necesidad de una coordinación de todos los socialistas y comunistas para superar esta amplia dispersión en la que hoy nos encontramos, ¿no? Fragmentados en una serie de grupos, de organizaciones con pequeña y marginal participación en la lucha política concreta, ¿no?
Entonces, bueno, desde ahí pues lo saludo mucho esta iniciativa. Les agradezco la participación y la invitación de Gilberto, porque precisamente, como bien dijo él, pues este tema de lo electoral es una de las cuestiones que más mantiene esa división y esa fragmentación entre las organizaciones comunistas, ¿no? Este prejuicio democrático, como lo llamó él, es uno de los elementos que mantiene la división entre las organizaciones pues que se reclaman socialistas y comunistas, y creo que efectivamente es necesario discutirlo, y partiría también de un elemento que él mencionó, que es lo que yo llamaría como un principio necesario, ¿no? Que es la consideración de todas las formas de lucha. Es decir, efectivamente, la forma de lucha no está dada a priori, sino que es un resultado de las circunstancias históricas, y el papel de las organizaciones socialistas y comunistas en todo caso es dirimir esa cuestión táctica en el momento histórico particular, ¿no? Considerando que pues el gran tema como socialistas y comunistas es cómo hacemos la revolución socialista, y en todo caso es el análisis es en cada situación concreta, en cada situación histórica particular, analizar si la vía electoral es posible, ¿no? Y bueno, me parece que ese es el análisis. En el caso nuestro, si están dadas las condiciones para que los socialistas y los comunistas transitemos por una vía electoral. Sin entrar a ese análisis, diría que, bueno, me parece que esa es una de las discusiones que hoy nos mantiene divididos, fragmentados, enfrentados por este prejuicio electoral, ¿no? Y creo que este prejuicio tiene que ver con una confusión, así como Gilberto decía que muchas veces se confunde la vía armada con vía revolucionaria. También creo que hay veces que se confunde la participación electoral o la participación democrática con una vía pacífica, porque precisamente en la medida en que las reformas democráticas, en que las conquistas populares, en que las conquistas de clase avanzan dentro de un régimen democrático, el Estado, en tanto instrumento conservador e instrumento de clase, pues tiende a bloquear esas mismas reformas democráticas, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que decir también es que una participación electoral, una participación democrática, una vía democrática al socialismo, digamos, no es necesariamente ni tampoco pacífica, en la medida en que las propias conquistas y el propio hipotético avance pues conduciría a exacerbar las contradicciones de la democracia burguesa y a cancelarla, como está demostrado históricamente, ¿no? Y sabemos que el ejemplo, pues, paradigmático es el de la Unidad Popular en Chile, que apostó por construir un camino electoral al socialismo, un camino democrático, y sabemos que terminó abortado en la medida que avanzaba por ese régimen, desmontando ese régimen burgués a través del sistema parlamentario y electoral, ¿no? Entonces me parece que también en esta discusión es necesario señalar que una vía electoral no es necesariamente una vía pacífica, sino que si esa vía electoral pudiera avanzar e ir realmente confrontando al capital, llegaría el momento de ruptura y de confrontación, no solo con las clases dominantes de nuestro país, sino también con el imperialismo. Y ahí es donde me parece que se vincula el principio de todas las formas de lucha. No, la vía electoral no debería desacreditar ni descalificar ni desdeñar la vía extraparlamentaria, la vía de la organización popular e incluso de la organización armada de las masas para defender un hipotético propio triunfo electoral, como por ejemplo sucedió en Michoacán y en otros estados durante las elecciones del 88, ¿no? Donde hubo grupos dispuestos a defender, digamos, con las manos, con las armas en la mano, el triunfo electoral, ¿no? eh, bueno,
yo lo dejaría por ahí, nada más agradecer otra vez y me parece que es parte de la discusión necesaria, ¿no? Gracias, compañeros. Bien, pues gracias, compañero. Bueno, ahí está la participación. No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra. ¿Alguien más quiera participar? Rápido, ¿podría decir algo? Sí, adelante, compañero. Ok, la pregunta es, ¿deben los socialistas comunistas participar en el proceso electoral? Rápidamente yo respondería, sí, se debe participar en el proceso electoral para ganar la elección, con el propósito de ganar la elección e implementar el tipo de idea que se tiene de democracia. Ya una vez implementado, se puede crear el grupo elite que gobernará y que tendrán elecciones internas del partido, como lo sugiere Lenin. Ay, disculpen, es que estoy viendo la escalera, venía toda la carrera. Nomás era eso, ese comentario. O sea, la pregunta es rápida, es sencilla y la respuesta pues debe ser sencilla también. Sí, hay que participar para poder implementar lo que se desea. Ya una vez implementado, pues hacer lo que diga el socialismo y el comunismo, ¿verdad? Es todo. Muchas gracias. Bien, gracias, compañero. No sé si alguien más quiera participar. Yo, Leopoldo Sea. Sí, adelante, compañero. Bueno, yo, a mí mi preocupante si participamos o no, es que yo no conozco hasta ahorita el proyecto de socialista de Morena. Y no nada más Morena, sino de todos los grupos en los que estamos en esta intención. Yo no veo el proyecto, no veo el programa. Entonces, si no hay programa, no hay proyecto, ¿de qué estamos hablando? Entonces, mi propuesta es trabajemos en el proyecto, busquemos alianzas de todo tipo y cuando hablo de proyectos, la parte concreta, que es la economía. Entonces, frente a este sistema, ¿cómo podemos ir integrando poco a poco nuevas formas de entender desde el socialismo a lo que vamos, ¿no? Si no, yo no le veo sentido. O sea, vamos a repetir lo que siempre se ha repetido la izquierda en México. Gracias. Bien, gracias, compañero. No sé, ¿alguien más que quiera participar? ¿No? Si no, regresamos con Gil. Sí, si quieren. No. Adelante, Gil. Sí, bueno, plantear, por ejemplo, entre lo que hemos venido revisando, por ejemplo, de los comentarios, ¿no? Del chat, también es importante la cuestión, ¿no? Del cretinismo parlamentario. Creo que, bueno, el comentario lo menciona como que por el cretinismo parlamentario no se participa en elecciones. Pero bueno, es curioso porque Lenin sí, y el partido, ¿no? No solo se trataba de Lenin, el partido bolchevique participa en elecciones en la víspera incluso de las revoluciones y lo que ellos decían es que ese bloque parlamentario de bolcheviques, pues no era para, digamos, a través de medidas parlamentarias, tirar al zarismo, ¿no? Porque había un movimiento en las calles, en los sindicatos, movimiento de organización grande. Entonces, que estaba empeñado en una lucha revolucionaria. El papel de ese bloque parlamentario, pues era hacer propaganda. Entonces, en ese momento concreto, su objetivo era crear propaganda en favor de la revolución y hacer una denuncia pública, o sea, usar la tribuna, decían ellos, usar la tribuna como una forma de llevar un mensaje y masificarlo. Incluso ese es cuando ese bloque parlamentario bolchevique es arrestado y deportado a Siberia, pues se usa para hacer propaganda también, el hecho de cómo el zarismo pues era realmente es un régimen represivo. Entonces, por ese lado,
la denuncia que hace Lenin del cretinismo parlamentario no es para, o sea, decir que pues las elecciones están prohibidas y ningún marxista y socialista se va a tener que ni oler una boleta electoral. O sea, tampoco era por ahí la cosa. El que la denuncia del cretinismo parlamentario es lo contrario, o sea, es hacer de los grupos parlamentarios pues una especie de panacea y solución de todos los problemas y conflictos de la lucha de clases. Había muchos socialistas que él menciona en varios de sus textos, pues que se dedicaban a ese llamado cretinismo parlamentario. O sea, eran socialistas que andaban muy activos en las grillitas de los parlamentos, buscando así como royendo pequeñas migajas del procedimiento y haciendo como mucha laraca en torno a supuestas grandes batallas y triunfos en los parlamentos y en las elecciones y pues se olvidaban de todo lo que era el socialismo, ¿no? Se olvidaban de cualquier cosa que significara pues, el impulso de las masas, ¿no? Empujarlas hacia proyectos de mayor, mayor calado. Entonces, la denuncia, creo que Lenin lo hacía hasta con un poco así como de asco, ¿no? De este tipo de parlamentario que se llamaba socialista, que era muy rimbombante en su supuesto socialismo, pero pues que en los hechos era pues, un ala, ¿no? Del parlamentarismo burgués. Entonces, eso es muy diferente, ¿no? O sea, confundir la denuncia del cretinismo parlamentario con la denuncia de las elecciones, ¿no? Que es lo que no hacían los bolcheviques. Entonces, eso por un lado. Pero es importante que se mencionen, ¿no? Porque, o sea, no todo lo electoral va a ser positivo, ¿no? O sea, puede haber situaciones en que impulsar lo electoral, pues pudiera ser un freno, ¿no? A la combatividad de las masas. No podría ser como, o sea, es el peligro, ¿no? Que dices a las masas, sí, pues está bien, hay que hacer elecciones, hay que avanzar. Y las masas pues se quedan ahí, ¿no? En que pues nada de lo que se consigue de otra manera pues es viable, ¿no? O necesario y que todo que el parlamentarismo te va a dar todo, ¿no? Lo que necesitas. Entonces pero son los riesgos, a fin de cuentas son riesgos que en la política pues no se pueden borrar, no se pueden eliminar. Pero el hecho es cómo refuerzas la educación, cómo refuerzas la iniciativa política, la organización, porque finalmente eso va a depender del tipo de organización que logres estructurar, llámese partido o movimiento, tenga otro nombre, ¿no? Tampoco estamos como limitados, ¿no? En cuanto a nombres, pero lo esencial es que la organización marxista pues tiene que tener esa capacidad de respuesta, o sea, ser lo suficientemente flexible para decir, bueno, pues la iniciativa que ahorita es electoral y vamos a llevar candidatos y van a tener estos objetivos, pero el objetivo final siempre será el mismo, o sea, la transformación revolucionaria de la sociedad, lo cual no es fácil de obtener, pero pues digamos, es la habilidad, ¿no? El desarrollo de las organizaciones. Cuando se trata de la lucha ideológica y en general, en la lucha política y en la lucha económica, los marxistas tienen también que aprender, o sea, finalmente lo que es necesario. O sea, el marxismo lo que nos da es mucha claridad en los objetivos, nos da la experiencia de las formas de lucha y nos da muchos otros tipos de herramientas. Pero eso no exime que para la lucha ideológica hay que aprender a hacer periodismo, hay que aprender a estudiar la historia, hay que saber cómo manejar la propaganda, la difusión, los medios de comunicación. Para la lucha económica, pues los marxistas que se involucran en lucha económica, pues tienen que saberse la legislación, la legislación laboral burguesa. O sea, no podrían pasársela sin eso. Tienen que conocer la historia de los sindicatos, tienen que saber relacionarse con los trabajadores, tienen que comprender los momentos que tiene la lucha económica, saber organizarse, saber hablar. Y los marxistas que se involucran en la lucha política, pues tienen que saber la legislación burguesa, tienen que conocer la legislación general política, la organización del Estado, cómo se hace el debate parlamentario, o sea, pues conocer todo eso, ¿no? O sea, lo malo bueno es que a veces, en cierto estadio de desarrollo, a lo mejor los marxistas pues tenemos esa idea, ¿no? De que, pues, que todo se trata de aprenderse el marxismo y dejar todo eso, lo otro de lado. Y en realidad, pues el marxismo más bien le da un sentido a todo eso que aprendemos de otras disciplinas, de otros conocimientos, incluso de la jurisprudencia, el periodismo, todo eso que está, digamos, en juego en la lucha de clases. Entonces, no, el marxismo no nos exime de conocer todo eso y de aplicarlo,
pero le da un sentido muy diferente, ¿no? O sea, si aprendemos jurisprudencia no es para perpetuar la jurisprudencia burguesa, o sea, es para darle una transformación, ver su sentido histórico actual y el hecho de que esa jurisprudencia burguesa tiene que llegar a ser irrelevante. Y de hecho en gran medida ya lo es, porque muchos de los conflictos sociales, pues simplemente esa jurisprudencia burguesa a veces más bien los aviva, ¿no? Se le echa más fuego a la hoguera. Por eso es la necesidad, por ejemplo, de que la verdadera forma política de nuestra época, pues ya fuera una organización de asamblea soviet, o sea, una asamblea donde todos podamos realmente tomar decisiones y responsabilidades, porque no se trata solamente de decidir. O sea, el parlamentarismo burgués, el cretinismo parlamentario, la democracia capitalista siempre habla de decisiones, que todos tomamos decisiones, pero pues jamás habla de las responsabilidades. O sea, cómo somos o debemos llegar a ser gente que decide y gente que resuelve y que gente que toma responsabilidades en la vida social. Entonces todo se lo arroga un estado-nación, un aparato de Estado, pero pues que tampoco es muy responsable a veces, ¿no? A veces deja que los conflictos ardan y solamente destruye las fuerzas en lucha. Entonces nosotros en México a lo mejor tenemos que apelar, llego a la historia mundial, ¿no? De los soviéticos y otras formas de asamblea popular. Y pues tenemos también experiencia, ¿no? O sea, reciente, hay que volver, por ejemplo, a la experiencia del Apo en Oaxaca. O sea, por ejemplo, los caracoles zapatistas, hay como formas embrionarias, no desarrolladas obviamente porque pues, o fueron destruidas o limitadas en espacio y tiempo, pero pues que nos mandan la señal, ¿no? De que hay ahí otras formas de organización popular. Y pues la deliberación, o sea, la deliberación quiere decir no solamente pues, venir a echar rollo, ¿no? Se trata también de pues, impulsar, ¿no? Que pues, realmente haya órganos de decisión y que no sean solamente órganos aislados o de clase, sino que lleguen a ser nacionales. Entonces, en ese sentido, en otro sentido, y para no alargar mucho, pues sí, no va a haber un programa socialista en Morena, por lo menos ahorita. O sea, yo creo que no hay que, o sea, nosotros somos Morena socialista, pues como expresión dentro de Morena, ¿no? Pero eso no significa que el partido en su conjunto pues, ya tenga objetivos socialistas. O sea, tampoco nos podemos ir por ese lado. Digamos, nuestra posición de ser Morena socialista, pues que eso es lo que impulsamos, ¿no? O sea, pero también hay que ver que el reformismo, ya cuando está establecido como tal reformismo, tiene su dinámica, tiene sus objetivos, tiene su cosmovisión, digamos, hasta incluso del mundo. O sea, ellos no pueden necesariamente considerarse que se viven en el error, porque viven en su propia dimensión de hechos y de enseñanzas y de experiencias. Entonces, y se ha forjado, con el caso concreto de Morena, se ha forjado pues ya en unos 30 años, ¿no? Desde que ese movimiento no existía propiamente, sino que era parte de los partidos de izquierda, ¿no? Que vienen del PCM, del PMS y el PRD. Entonces, como tal, pues se ha ido formando y ha ido adquiriendo digamos, coordenadas, que llamémoslo así. O sea, es un movimiento que ha llegado a la conclusión o llegó a la conclusión en los últimos 10 años, resumiendo esa experiencia, de que lo que necesitaba el país es impulsar una agenda popular, no necesariamente socialista, que necesitaba impulsar una profundización de la democracia burguesa, no necesariamente le llaman burguesa, ellos le llaman simplemente democracia, la democracia del pueblo, la democracia de México, y que los gobiernos y el Estado tenían que tener una orientación social, es decir, una orientación de redistribución de la riqueza. Entonces, más o menos ha ido avanzando en esa agenda, con la cual nosotros pues coincidimos en que es necesaria. En lo que a lo mejor no coincidimos tanto es que pensar que ese es el fin de las cosas, ¿no? Que más bien eso tiene que escalar hacia objetivos ya, eso sí, ya socialistas, por los Morena socialistas. Pero Morena como tal tiene esa cosmovisión, o sea, podríamos encuadrarla en un reformismo avanzado. O sea, en un reformismo avanzado en el sentido de que al impulsar una democracia más profunda, pues ha llevado a cabo, ha hecho su tarea. O sea, como tal, los reformistas no puede decir que no hayan hecho su tarea. O sea, la reforma judicial, la veamos por donde la veamos, es un cambio avanzado y está por verse aún, ¿no? De implementarse y ver cómo se va resolviendo en el tiempo. Entonces, por ese lado, sí pues, es una cuestión avanzada, ¿no? Incluso para el reformismo, pero bueno, digamos, esto está en proceso. La redistribución social, digamos,
digamos, no tiene nada que ver con el socialismo, o sea, es una redistribución basada en los presupuestos del capitalismo, o sea, más bien es como un acto mínimo, así pequeño de justicia. Pero el socialismo va mucho más allá, o sea, no se trata de solamente redistribuir la riqueza, sino que realmente todos seamos gestores de la riqueza social, o sea, que no pertenezca a un pequeño grupo ahí de elegidos, elegidos por quién sabe quién. Entonces, como tal, pues no les podemos recriminar no ser consecuentes a los reformistas. Lo que estamos diciendo es que consecuentes con su propio reformismo, pero para avanzar en objetivos socialistas, o sea, hacer algo más que vaya más allá y extreme los límites, pues se necesita que el proletariado y con ellos todos los trabajadores, pues realmente eh, jalen, digamos, toda esa experiencia mundial y la trasladen, digamos, a una organización política, o sea, que ya hable por sí misma, ¿no? Que deje atrás el reformismo como un estadio a lo mejor necesario, pero que no es el fin de la historia para México, ¿no? O sea, el humanismo mexicano, pues no lo vamos a atacar como atacaríamos al PAN, ¿no? Pero pues, no podemos tampoco decir que pues, ahí se queda la cosa. Pero bueno, entonces para que siga el debate, pues ya le dejo. Creo que me tomó un poco de tiempo. Bien, entonces abrimos otra ronda de participaciones. No sé si los compañeros quieran levantar la mano. Si no, yo también me anoto para participar en lo que se animan los compañeros, ahí levantando la mano. Este, Miren, la situación con los comunistas, yo creo que el objetivo principal, pues, es la toma del poder por parte del proletariado. O sea, ese es nuestro objetivo principal. Y eso implica, pues, obviamente, la toma del poder implica la destrucción del sistema del capitalismo, o al menos de sus bases, económicas o del aparato capitalista, ¿no? Que es el Estado. Entonces, esa es una tarea pues bastante complicada. No podemos simplemente salir a las calles y decirle a la gente, pues vente, súmate, vamos a tomar el poder y destruir el Estado capitalista, porque pues obviamente la gente nos va a tirar de a locos, ¿no? O sea, todavía no hay ese grado de conciencia de la población para que pues salga a esa situación. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues ahorita en este primer momento, pues se refugia en el proceso electoral. O sea, ya lo comentamos, o sea, no, es algo inédito que 36 millones de personas hayan participado y tratado de dar un cambio en el proceso electoral, que no fue una cuestión pacífica, ya se comentó aquí. O sea, aquí ya nos hicieron un montón de fraudes electorales. O sea, el gobierno o el régimen hizo el fraude en el 88 y se formó el PRD, ¿no? Y otra vez en el 2006 volvieron a hacer un fraude, hicieron intentos de desafuero. O sea, la cuestión es de que no ha sido una vía, pues muy pacífica o muy cordial. O sea, la vía electoral ha costado mucho trabajo dentro del movimiento, porque así lo catalogamos. O sea, es un triunfo del movimiento en su conjunto. O sea, que a lo mejor al frente esté López Obrador o estén algunos dirigentes que sí tengan una concepción liberal burguesa, pues quizá es otra cosa, pero el movimiento en su conjunto ha venido transitando por ese proceso electoral. O sea, tenemos que asumirlo de esa manera. Ahora, ¿cuál es la situación práctica hoy en día, ¿no? Pues que Morena, pues ya al frente de Morena, pues está haciendo reformas, pero el partido como Morena, pues tampoco no te permiten la participación electoral de los que venimos del movimiento. O sea, es una realidad. O sea, en Morena nos han cerrado la puerta y han metido a personajes que son del viejo régimen. O sea, ahorita la persona que se apuntó de la senadora, ¿no? Priista, que ya se metió a Morena, pues así está lleno ya Morena de muchos chapulines. A ellos sí les abren la puerta, ¿no? Y a los que venimos del movimiento no nos dejan participar dentro de Morena. O sea, los estatutos marcan en Morena que debe de haber una asamblea para elegir a los candidatos. Pues no hacen asambleas. Ellos marcan que el resultado de esas asambleas, pues si hay varios, pues se vayan a una encuesta. Pues tampoco hay encuestas. En algún momento en Morena nos permitieron llegar a tómbolas, o sea, las regidurías se sorteaban en tómbolas. Hoy en día no hacen las tómbolas porque los primeros lugares se los reserva la cúpula de Morena. Entonces, ahí hay una problemática también. O sea, no nos dejan participar en el movimiento electoral, en el proceso electoral, pues el mismo régimen. Entonces,
la situación es qué hacemos. O sea, esta discusión pues también tiene que reflejarse en un tema práctico. Hay algunos compañeros que han planteado la opción de buscar un registro de un partido electoral, ¿no? Que sin duda pues, es una propuesta y a mí también me parece pues, viable quizá, ¿no? El intentarlo. También hay otra opción, quizá buscar candidatos independientes en el 2027. O sea, si no podemos transitar por el partido electoral en el registro, porque te piden muchos requisitos, ¿eh? O sea, te piden muchos requisitos, no es una cuestión sencilla. Eh, Crear un partido electoral necesitas, dentro de la democracia burguesa, mucha lana, ¿no? Y pues, como nosotros dentro del movimiento, pues no tenemos esas cantidades de dinero, pues no nos queda otra más que tener mucha organización. Para formar un partido electoral y cumplir los requisitos que nos pide el INE burgués, si lo queremos llamar así, necesitamos mucha organización. Y tener mucha organización, pues no es sencillo. O sea, ahí viene la otra cuestión. Entonces, pues ahí están los planteamientos. O sea, ¿cómo le vamos a participar? Está la opción de buscar un partido, buscar un registro electoral, está buscar las candidaturas independientes. Está la opción también de Morena, pero pues ya hemos comentado que en Morena pues también no es sencillo, también se requiere tener ahí un movimiento político y sacarle las candidaturas a la fuerza. O sea, porque lo que es Mario Delgado y los priistas que ya acapararon las candidaturas no las van a soltar. O sea, ahí no queda otra más que meternos a la fuerza y ganárselas a la fuerza. O sea, son las únicas vías que tenemos porque de ahí en fuera, para que nosotros como socialistas podamos ir impulsando nuestro programa, que sí existe, o sea, hay un programa general de los socialistas, o sea, también, por lo que comentaba el compañero, Leopoldo, ¿no? Hace rato, o sea, sí está en un programa general que implica que la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, como la energía, la salud, el agua. Ese es un programa, nacionalización de la salud, o sea, no la educación privada, sino la educación pública, ¿no? Este, Hacer cuestiones también, el control democrático de la economía, también es un parte del programa de los socialistas, o sea, tiene que haber un control democrático de la población en cuanto a la economía. O sea, no nomás es nacionalizar Pemex. O sea, ¿de qué nos sirve nacionalizar Pemex si la gente no lo controla? Si lo controla una burocracia o lo controla una parte sindicalista charra. ¿De qué nos sirve, no? Nacionalizar. O sea, la nacionalización de todos estos sectores claves de la economía tiene que venir acompañada del control democrático de la población. Y ese es el programa socialista, las cooperativas y un sinfín de controles democráticos y sociales dentro de la economía. Ya hay un programa general, pero es un programa general. Este programa general se tiene que nutrir con las demandas concretas de la población. O sea, si yo hago una asamblea, por ejemplo, en mi territorio, pues van a salir demandas concretas. Por ejemplo, yo que estoy aquí en Nesa, aquí tenemos el problema del agua, de que no tenemos agua y estamos peleando con el gobierno de que mandan pipas, pero oye, ¿cómo nos vas a mandar pipas? Lo que queremos es que nos des agua, ¿no? Y si no nos das agua, pues no te vamos a pagar. Ya estamos en otro tipo de demanda, pero esta es una demanda local que se tiene que enlazar con el programa general de los socialistas. Y seguramente el compañero allá en su zona, que es Álvaro Obregón, pues tendrá seguramente también sus demandas particulares de su zona, ¿no? O sea, ¿y cómo lo podemos sacar? Pues solamente haciendo asambleas. No hay otra forma, o sea, meterles este proceso de asambleas nosotros para que ahí se discuta un programa y necesidades inmediatas de la población en esa zona. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Pues no queda otra más que asumir nuestra responsabilidad. Cada quien en su territorio es responsable de impulsar sus tareas. O sea, no hay otra forma, o sea, de coordinarnos más que de esa. Entonces, pues parte precisamente de estas charlas, pues es abrir el debate en cómo nos empezamos a coordinar entre los distintos socialistas que habemos en el país. O sea, cómo empezamos a ir sumando esfuerzos, ir haciendo acciones coordinadas para, pues precisamente todo eso, hacer una lucha conjunta y que el socialismo, pues realmente adquiera una fuerza real dentro del proceso, porque eso es lo que realmente urge. Entonces,
pues bueno, yo aquí lo dejo, pero pues sí tuvimos que hacer un recuento, ¿no? De todo, de cómo ha venido transitando el comunismo en todas sus etapas. Hay que recordar que en el comunismo, cuando le tocó a Marx y a Engels, pues era una cuestión de vía insurreccional. Y de hecho Engels lo comenta, ya ahí está el testamento de Engels, ya de un Engels ya maduro, ya cuando estaba en la internacional socialista, se estaba creando la segunda internacional, y Engels lo comenta, o sea, en un primer momento pues tuvimos que cuestión de pues sí, las barricadas, la vía insurreccional, pero Engels lo comenta, dice, pero ¿cómo nos fue? Pues nos aplastaron, o sea, nos masacraron en esa vía insurreccional. Y dice Engel, pues ahora ya se está abriendo la vía parlamentaria, ¿no? Que fue cuando se estaba abriendo la Segunda Internacional o la Internacional Socialista, donde ya los compañeros estaban buscando la vía de parlamentaria y estaban ganando diputados, escaños en el proceso. Y Engel lo ve como, pues dice, bueno, es algo positivo, se está avanzando. El problema de la Internacional Socialista, y que fue muy crítico Engels, es que los mentados socialistas de la Internacional Socialista pues se quedaron en la vía parlamentaria, nada más les interesaba ganar escaños políticos. Habían hecho a un lado la cuestión de la revolución, ¿no? De la revolución comunista. Entonces, eso es lo que Lenin comentaba como cretinismo parlamentario. O sea, habían abandonado los ideales de la revolución comunista y nada más se concentraban en estar buscando su maquinaria electoral, ¿no? Para ganar escaños y el siguiente proceso electoral ganar los más escaños y así se la basaban. Eso era lo que criticaba Lenin como cretinismo parlamentario. No era tan así que solamente la participación electoral. Ya lo comentamos, o sea, Lenin participó en el Partido Socialdemócrata Ruso como un ala, o sea, los bolcheviques fueron un ala de ese Partido Socialdemócrata Ruso que participaba en las elecciones dentro de la Duma, ¿no? Y régimen zarista todavía. Entonces, pues yo lo planteo así, ¿no? Ya para dejar mi participación. No sé qué más compañeros quieran participar. Si pueden levantar la mano, abrimos otra ronda de participaciones. ¿Sí? Edgar, ¿Un compañero? sí, bueno, Adelante. eh, yo nada más quería comentar dos cosas de lo que se ha mencionado, porque es cierto que el proceso de Morena en esta última elección obtuvo algo así como 35 millones de votos, ¿no? Pero me parece que eso es necesario también relativizarlo, es decir, no minimizarlo, pero sí ponerlo en su justa dimensión, porque el padrón electoral es de cerca de 90 millones de personas. Entonces, si pensamos esos 30 millones, en realidad estamos hablando de algo así como que la elección y la presidencia fue obtenida con el treinta y tantos por ciento de ese padrón electoral, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que hay 60 millones de personas, de los cuales una parte votó por la oposición, pero un 40% de esos 90 millones de personas no participaron. Es decir, hay un amplio espectro social eh, que no está participando en las elecciones. Y me parece que también eso nos lleva a relativizar la fuerza política que realmente tiene el proyecto, ¿no? Porque estamos hablando de que a pesar de esta magnitud que tiene, tampoco ha alcanzado al conjunto de la población o incluso al conjunto de las clases populares, entendiendo que cuantitativamente pues somos la mayoría, ¿no? Entonces me parece que no es un dato menor porque también esto nos ayuda a comprender las dimensiones y las complejidades del proceso. Y esto quiere decir también pues que hay una amplias franjas sociales, que hay amplias franjas sociales que no participan electoralmente, ¿no? Y me parece que también ahí hay un terreno para el análisis de los socialistas y los comunistas. ¿Por qué esta parte de la sociedad no participa electoralmente? Por el descrédito de la democracia representativa, por el desinterés político o cuáles razones, ¿no?
porque justamente una expresión popular debería buscar incorporar también a estas masas de la población que no están participando, ya no electoralmente, ¿no? Pero tal vez ni siquiera políticamente de ninguna otra manera. Y un poco para justamente tratar de responder pues la pregunta y que es como algo que había dejado pendiente, pero que tiene que ver con esto que señalaba Edgar, es, bueno, si reconocemos que la vía electoral es una forma de lucha y se considerara o se analizara que es la forma determinante en el momento histórico particular, pues la discusión es efectivamente como comunistas, como socialistas, qué hacer, ¿no? Y me parece que ahí hay una disyuntiva que un poco es la que señalabas, o se participa dentro de este esfuerzo que representa Morena, que como ustedes mismos han señalado, pues tiene eminentemente una dirección burguesa y antidemocrática, es decir, se trata de hacer el esfuerzo de orientar este proyecto reformista burgués hacia un camino socialista, o más bien la alternativa debe ser construir un proyecto autónomo y de clase, es decir, una fuerza que realmente represente los intereses de clase de los trabajadores, ¿no? Y creo que ahí está también pues la disyuntiva que sigue fragmentando y dividiendo a las fuerzas que reclamamos pues el proyecto comunista, ¿no? Y creo que también ahí tenemos que recuperar pues la experiencia histórica de los propios comunistas en nuestro país, ¿no? Que históricamente fueron a la cola del proyecto del nacionalismo revolucionario y nunca se decidieron por construir un proyecto autónomo, un partido de clase independiente y una alternativa propia. Tan es así que después, en el 88, pues terminan disolviéndose dentro de lo que va a ser el PRD. Y me parece que un poco la disyuntiva hoy es la misma. O vamos a la cola de un proyecto reformista burgués tratando de empujarlo a la izquierda, o nos abocamos a la construcción de una organización y una alternativa de clase, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Muy bien, gracias compañero. No sé si alguien más quiera participar. ¿Sí? Si no, regresamos con Gil. Si quieren, lo que participan alguien más. Bien, adelante Gil. Sí, estaba pensando un poco en lo que menciona el compañero, justo el término de las elecciones y los que se abstienen, ¿no? O no participan. Digo, porque es una cuestión sociológicamente bien interesante y yo creo que no sé si estudiada o no, la verdad no tengo idea, porque cuando se analizan las elecciones siempre se hace un análisis con base en la gente que sí votó, ¿no? Se pone cuántos de un lado, cuántos del otro, dónde, qué distritos, pues cómo se reorganiza el poder, ¿no? En base a la gente que sí votó. Digo, la votación de Sheinbaum sí fue en gran medida histórica porque sí fue elevada para allá y pues, la diferencia entre ella y la candidata de la oposición pues sí fue abismal, ¿no? O sea, creo que votaron creo que 16 millones, ¿no? Algo así me corrigen el número, ¿no? Pero sí fue una diferencia grande entre la candidata de Morena y la oposición. Pero pues sí es un abismo, ¿no? Entre la gente que vota y la gente que no vota o que no se interesa en política. Es decir, ¿qué pasa ahí, no? Eso es como es una interrogante, ¿no? Mayúsculo en el sistema político. O sea, algunas causas pueden ser finalmente el descrédito, ¿no? De la política después de los años del PRI y de la transición, ¿no? O sea, cuando estaba el PRI, pues el sentido del voto tenía un sentido de
que el PRI no tuviera ya el poder, ¿no? Por eso mucha gente se volcó a las urnas con la esperanza de que la sola caída del PRI pues ya significara una transición importante en el país, que ya hubiera un cambio a gran escala. Entonces por eso llegó el primer gobierno panista en 2000. Y pues con la carga de decepción que hubo, pues sí fue importante, ¿no? Porque finalmente cambió el gobierno, pero no cambió nada. Cambiaron de un partido de derecha a otro partido de derecha y realmente las élites que se conformaron con el foxismo pues fueron un desastre en muchos sentidos. Y luego viene de nuevo una ola de esperanza en el 2006, bueno, en 2004, 2005, cuando se quería desaforar a López Obrador, pues hubo una muestra de masas, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor también hay que acotar también en ese lado, ¿no? O sea, masas no significa mayorías necesariamente, ¿no? O sea, no significa una abrumadora mayoría. En una población, digamos, con 90 millones de ciudadanos, pues a lo mejor los movimientos políticos pueden ser solamente una fracción, ¿no? Pero una fracción movilizada, aunque sea solamente una pequeña parte de esta mayoría, pues puede hacer cambios políticos, o sea, dependiendo del tipo, el grado y la profundidad de esa movilización. Entonces, la movilización de masas tiene esa particularidad, ¿no? Que a lo mejor el cambio político no lo producen todos los convocados, ¿no? Sino los que realmente llegan a la cita histórica. Pero bueno, entonces la carga de decepción también vino, ¿no? Por ese lado, ¿no? El descrédito de la política cuando, pues en realidad sí se desaforó el Obrador, ¿no? Y luego vino el fraude de 2006. Pero seguimos sin saber, ¿no? O sea, realmente qué es lo que ocurre en el marco de la gente que no vota o que ni siquiera participa políticamente. Y digo, todos debemos conocer a gente que no vota, ¿no? O sea, en nuestro entorno laboral, familiar, de amistades, etcétera, pues ciertamente hay gente que no le interesa y las razones que uno escucha, pues son básicamente, por ejemplo, que pues todos los políticos son iguales y buscan lo mismo, ¿no? Esa es una de las razones que uno escucha más. O sea que no hay una diferencia fundamental entre un político de Morena, uno del PRI, uno del PAN o de cualquier partido, ¿no? Luego que otra razón que se suele aducir es que el votar no tiene ninguna implicación, ¿no? Que a fin de cuentas los verdaderos cambios nunca se van a producir por esta vía. O sea que no va a haber una transición que realmente arregle los problemas cotidianos, ¿no? De las personas. Es decir, que pues, no son vía, no es una vía de solución de nada, ¿no? O sea, es una razón que también se suele aducir. Y la otra es como bueno, hay otra que es como un sentimiento de impotencia, ¿no? Es decir, que pues ahí te ponen una boleta con elecciones ya definidas por alguien más. O sea, finalmente es lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Es una contradicción de la política burguesa. O sea, no, tú podrás definir en la boleta, pero no defines cómo se eligieron a los candidatos de ningún partido, ¿no? O sea, esos candidatos ya te los ponen en la boleta y mucha gente siente que le están obligando a elegir, ¿no? O sea, que te ponen esta bandeja y te dicen, hay de estas dos, tres sopas y te vas a tener que comer una. Y entonces, ¿qué dice muchas personas? Pues entonces elijo ninguna. O sea, si alguien ya decidió por mí, pues que acabe de decidir y que se haga responsable. Entonces, eso sí es pues es un peso, ¿no? Que cargan estas contradicciones por sí mismas. Y la otra es como un descontento con el sistema político en general, o sea, como diciendo, pues ahorita hay un descontento con el hecho, pues tengo que elegir cada 3 años, vienen con sus promesas y igual se van, ¿no? Se van a sus cargos y se olvidan de que pues, alguna vez me pidieron el voto. Entonces también hay como una suma, ¿no? De descontentos ya sea con los candidatos en particular, con el hecho de que los candidatos, quién sabe quién los elige y cómo, con el hecho de que los aparatos del partido pues son la miel de la vida en la campaña electoral y luego pues ya se olvidan de todo y son los peores verdugos de toda la población. Y el hecho de sentir que por muy democrático que se presente el sistema burgués, pues es en el fondo autoritario, ¿no? O sea, a veces ya los resultados están predeterminados, ¿no? Por dinámicas que la gente no conoce. O sea, mucha gente manifiesta ese descontento, ¿no? De sentir que es parte o supuestamente es parte de un proceso del que realmente no tiene ningún control, ninguna participación, ninguna decisión real, o sea, que solamente se le convoca como tramoya, o sea, que sentir que en realidad llega la elección como una tramoya electoral que se ve muy bien en las fotos de las filas en las casillas,
pero que a fin de cuentas eso no tiene, y que no tiene ningún impacto real sobre su propia vida, sobre su propia existencia. O sea, como mencionaba, ¿no? Los problemas del agua, los problemas ¿no? de la luz, el alcantarillado, la falta de empleo, la contaminación, el transporte deficiente, pues pasa un gobierno, pasa otro y esos problemas siguen igual, ¿no? Entonces podríamos identificar así a muy grosso modo y ustedes en sus participaciones a lo mejor podrán abonar mejor que estas causas causan una profunda desmovilización política en la gente, un hastío, pues una sensación de estar fuera, ¿no? De la jugada. Y eso es muy poderoso y peligroso en términos sociológicos, porque ahí es donde abonan, por ejemplo, los extremismos, ¿no? De derecha, sobre todo. En el hecho de, pues esto no sirve, tíralo a la basura y pues ven con nosotros, nosotros tampoco servimos, pero te decimos la verdad, ¿no? Así surgieron los Mileis, los Abascales, ciertas expresiones también aquí en México andan como tratando de lucrar con ese no voto, ¿no? Desmovilización política. Pero sí es muy importante esta parte que menciona el compañero, ¿no? También como marxistas, a lo mejor presente en nuestra tarea es ahondar, ¿no? En la revisión, realmente investigación, ¿no? Inmersión en esa parte, ¿no? De la desmovilización política. Y a lo mejor ahí hay un campo también, ¿no? Para el crecimiento de las organizaciones políticas marxistas, seguramente lo hay. O sea, realmente exponiendo esta cuestión, ¿no? O sea, las contradicciones y deficiencias de la política burguesa, ¿no? Y son reales y nosotros en cierto grado pues somos conscientes, ¿no? Por eso denunciamos la política burguesa como tal, ¿no? Como una política excluyente basada muchas veces en el racismo, en el clasismo, en la segregación, y en el aislamiento de la gente, porque y bueno, y y hacer este análisis es importante y no denostar, ¿no? A la gente que no vota, ¿no? Finalmente, pues son efectos, ¿no? De la falsa democracia o la democracia, impostada del capitalismo. Más bien como entenderlo, ¿no? Entender esas razones y poner de nuestro lado y realmente en qué diferenciamos la política marxista, ¿no? Hacer énfasis, ¿no? En esta parte de la asamblea, la decisión, la toma de responsabilidad, el asumir que realmente los ciudadanos no son nada más tramoya electoral, ¿no? Que se les convoca aquí y no, o sea, sino que los órganos de decisión socialista pues, tienen que ser con permanentes, ¿no? O sea, tenemos que estar en un proceso permanente de decisión y que tengan bien claro que pues esa es otra forma de hacer política, ¿no? Que tiene que ser pues no solo incluyente, ¿no? Sino responsiva para a todos los niveles. Pero bueno, al respecto de lo que comentaban, pues ya dejaría aquí por si hay otras participaciones que podamos ir abonando. Gracias. Sí, gracias, Gil. Pues yo creo que abrimos otra ronda de participaciones. Si los compañeros se quieren anotar, levanten la mano. Yo nomás, comentar, pues sí, sí es complicado. Normalmente en los procesos revolucionarios, incluso en los procesos, abiertos, ¿no? De insurrección, de guerra civil, pues tampoco es muy complicado que participen, toda, ¿no? Toda la población, ¿eh? Normalmente no participa, normalmente son sectores, que se polarizan, ¿no? Y son los que, pues, van empujando ahí el movimiento. Entonces, pues aquí en México, pues sí hay que ver esta situación, hasta qué momento podemos todavía el movimiento tiene. Yo creo que todavía el movimiento todavía puede tener una influencia de masas todavía un poquito mayor, ¿no? Para llegar a sectores más amplios de la población. Pero incluso, por ejemplo, estos 36 millones que salieron a votar, pues también hay que analizarlos, porque incluso en algún momento pues tampoco estarán 100% con Morena, incluso algunos pues votaron porque pues están asqueados, ¿no? Del PRI, del PAN, y pues ven a Morena como una alternativa, pero si Morena no se empuja el proceso, pues en algún momento también esos 36 millones a lo mejor se los termina captando la derecha, ¿no? Porque pues, la derecha está atacando, o a lo mejor terminan regresando a la apatía, también puede suceder el caso. Entonces, sí es un proceso que hay que estar analizando. Yo aquí mencionaría también una situación sobre los riesgos de la participación electoral. O sea, efectivamente hay riesgos en la participación electoral, riesgos de burocratización, ¿no? Riesgos de degeneración política. O sea, eso es una realidad. O sea, hay casos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo este caso del Jesús Zambrano, Chucho. Finalmente él venía de la guerrilla comunista de la época de los setentas, ¿no? Creo que era guerrillero
y incluso ahí tiene narraciones, ¿no? De que le tocaron los balazos y todo, confrontaciones así directas. Se termina sumando al PRD y pues vean en lo que terminó degenerando, ¿no? Aliado ahí abiertamente del PAN. O sea, y el tipo tiene nociones de marxismo, de comunismo, te habla del capital y toda esa cuestión, y ve el grado de degeneración en el que termina convirtiéndose. Y así como ese hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, de que existen riesgos de que los comunistas al llegar en ese tipo de posiciones parlamentarias haya grados de degeneración o de burocratización, pues sí los hay, ¿no? Pero pues el riesgo también de no participar, pues todavía es mayor. Entonces, no, si no se quieren correr riesgos, pues entonces, pues lo único que te queda es no hacer nada, ¿no? Pero pues la inactividad, pues tampoco no es una alternativa. Entonces, para evitar estos riesgos, pues Lenin ya había comentado ciertas, medidas. O sea, de entrada, por ejemplo, unas medidas que yo consideraría, y que incluso había planteado Lenin, era representante obrero con sueldo obrero. O sea, esta era una medida de control de la población. ¿Cómo tú vas a tener un diputado que gane los 70,000, 100,000 pesos que tiene, ¿no? Y sus representados no ganen ni el mínimo, ¿no? Se mantengan con el salario mínimo. Entonces, una de las cuestiones que pues sí tenemos que plantear los socialistas es que si nosotros entramos al proceso electoral y sacamos candidatos, pues tienen que bajarse bajo esa dinámica, representante obrero con sueldo obrero. Incluso esto va muy por encima de la mentada austeridad republicana. O sea que incluso ellos ganan muchísimo más, pero nosotros como socialistas tendría que haber ese tipo de control. O sea, tampoco estaríamos obligando a los compañeros a que ganen el mínimo, ¿no? Pues en esta sociedad con el salario mínimo, ¿no? Es imposible vivir, pero pues sí, sí lo que gana un obrero, digamos, calificado, ¿no? Un obrero profesionista, pues a lo mejor sí un salario que te permita desarrollarte, ¿no? Entonces, esa sería una de las medidas de control para evitar posibles degeneraciones. Otra medida de control que tendríamos que tener los socialistas dentro del proceso electoral pues es la cuestión de las asambleas democráticas. O sea, nuestros candidatos, si llegamos a impulsar candidatos, tienen que ser electos en asambleas democráticas. O sea, nosotros no nos podemos basar a como lo hace la democracia burguesa, que son acuerdos cupulares. Si traes lana, eres candidato. O sea, nosotros no podemos meternos en esa dinámica, incluso como lo hace Morena. Nosotros tenemos que pugnar porque se hagan asambleas democráticas y en esas asambleas se elijan a los candidatos con esas medidas. O sea, ahí es donde vamos a tener que romper abiertamente con Morena y su democracia burguesa, que o sea, finalmente Morena se maneja dentro de la democracia burguesa y ahí está el choque. O sea, finalmente dentro del sistema capitalista, pues solamente hay dos formas de democracia, la democracia burguesa o la democracia proletaria. Y ya lo explicamos, no es porque queramos reducir todo a dos cuestiones, ¿no? A dos sopas nada más. No, es que el capitalismo funciona así. O sea, el capitalismo tiene una base material y el capitalismo te da dos clases sociales que tienen base material, que es la clase burguesa, que es la dueña de los medios de producción. O sea, eso no es que yo me lo esté imaginando, eso es algo objetivo que existe en la realidad. O sea, la burguesía es dueña de los medios de producción y esto lo permite generar una forma, una ideología, que es la ideología burguesa, y una forma de democracia, que es la democracia burguesa. Por el otro lado está el proletariado, los que no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo para obtener nuestros medios de subsistencia. Eso también es una cuestión objetiva. No la estamos imaginando. O sea, así funciona el capitalismo. Y el proletariado también tiene un tipo de organización, genera un tipo de ideología política, que es la ideología proletaria, socialista. Y el proletariado también genera otro tipo de democracia, que es la democracia proletaria. O sea, tú vas a una huelga de trabajadores, se manejan en asambleas. Es la forma en que tiene el proletariado para organizarse. Claro que en un proceso más amplio, pues no estamos en una fábrica, ¿no? O sea, estamos en un proceso más amplio. Entonces hay que guiarnos bajo esos conceptos de democracia proletaria que es la asamblea. Y es una situación que tenemos que adoptar los socialistas y comunistas. O sea, me parece que son este tipo de dos medidas que menciona así de manera muy general,
porque si se adopta la idea de entrar al proceso electoral, que estamos de acuerdo, pues estas medidas tienen que venir pues manifestadas ahí, si no de lo contrario, pues estamos dentro del juego de la democracia burguesa y ahí sí sería pues infame, ¿no? Ahí sí aplica lo del cretinismo parlamentario que nos comentaban aquí en Facebook, ¿no? Los compañeros. Entonces, pues bueno, yo ahí dejo también mi participación. No sé si los compañeros quieran participar o ya vamos cerrando la charla del día de hoy. Ya llevamos hora y media. No más un detalle. Todo esto de lo que se está hablando se tiene que convertir en mesas de trabajo y trabajar realmente en la transformación de nuestras instituciones para no llegar nomás con pura ideología. Gracias. Sí, gracias, compañero. ¿Alguien más que quiera participar? Ya vamos a ir cerrando la charla, entonces ya serían conclusiones finales. Si no, pues ya cerramos con Gil. Muy bien, pues aquí precisamente es el debate de, pues, cómo aterrizamos esto, o sea, cómo nos coordinamos, o sea, finalmente aquí ya se están haciendo este planteamiento, ya ahí hay algunas propuestas, ahí pues, con los compañeros venimos impulsando lo de las mesas marxistas, nosotros aquí también hemos venido impulsando lo del el foro socialista, hicimos pues ahí una como registro de socialistas para ver cuántos se anotaban, se anotaron 13 compañeros, entonces ahí también cómo aterrizamos las cuestiones concretas, o sea, si estamos haciendo convocatorias y nada más asisten 13 pues ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, también ahí es parte del debate, o sea, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Entonces, pues no sé si pasamos con Gil. Sí, voy a apagar un momento mi cámara. Ya ven que luego tengo temas de red. Pero bueno, sí, a lo mejor las conclusiones, digo, ya creo que abundamos sobre varios puntos, ya desde el punto de vista marxista, la cuestión parlamentaria y electoral. Tenemos el feedback, ¿no? De los compañeros o la retroalimentación de los compañeros aquí en la sala de Zoom y de Facebook. La idea y la expectativa, pues es obviamente ampliar la convocatoria más. O sea, yo creo que una de las conclusiones tiene que ser que pues participen más compañeros, que traigan sus puntos de vista, no se trata como de tirar línea, o sea, de determinar que ya se acabó el debate. Por el contrario, ¿no? O sea, también luego ahí, no sé, algunos compañeros en foros, chats y demás, pues hablan de ya tomar como iniciativas o de algún sentido como le llaman práctico, ¿no? Pero la realidad es que cuando se intenta aterrizar algo práctico, entonces surgen las objeciones que ya pues son hasta teóricas, ¿no? O sea, tarde que temprano las objeciones y los cuestionamientos teóricos pues vuelven a salir. Entonces, si estamos en esa circunstancia, por eso es importante participar y llevar a cabo el debate, ¿no? Precisamente para que podamos resolver esa parte y al aterrizar las medidas prácticas, pues se vea por qué y para qué son de esa manera, ¿no? Entonces, como mencionaba Edgar, pues tenemos esta iniciativa del registro en el foro de Morena Socialista y tenemos esta convocatoria y hay otras convocatorias a las cuales, por ejemplo, asistimos, por ejemplo, la reunión de socialistas. Y la cosa es, pues es precisamente para avanzar en un sentido práctico. O sea, no podríamos hablar de un sentido práctico si no tenemos como este medio de discusión y debate para aclarar cuál es el objetivo y cuál es la idea que tenemos del proceso. Y tenemos, me refiero no solo a Morena Socialista, sino realmente a todos los que estamos convocados y que podamos de alguna manera afinarlo y llevarlo a buen término.
Entonces, el punto ya sería, final, pues sería nada más eso, ¿no? O sea, reforzar la parte de que el debate no puede ser tampoco interminable y los mejores medios de debate son, por ejemplo, este tipo de foros. O sea, sería como un llamado también al foro de Morena Socialista, en el sentido de que no podemos llevar como el debate solamente a intercambios interminables entre dos o tres personas. O sea, precisamente si la vocación del foro es la asamblea y el debate continuo, pues es precisamente verlo, hacerlo a través de los mejores medios, o sea, ahí donde podamos elaborar mejor el pensamiento, afinar las cuestiones prácticas y pues si no está uno de acuerdo, pues manifestarlo también, ¿no? O sea, es importante también decimos, oye, pues esta parte no me parece o no la entiendo o no entiendo qué es lo que quieres transmitir. Y entonces eso permite que todos y cada uno de nosotros pues podamos afinar lo que estamos expresando y pues finalmente convencer o no de lo que se está planteando, o modificarlo, o adoptar otro tipo de herramientas. Pero lo que sí debe ser presente y patente es que los objetivos tienen que ser objetivos de clase. O sea, no mezclar como todas las cuestiones en un mismo menjurje y proponerlo, ¿no? De manera aleatoria, sino precisamente verlo desde una perspectiva a largo plazo y de clase. Entonces, finalmente lo que tenemos enfrente, y yo creo que todas las participaciones tienen eso presente por lo que pudimos, o lo que pudimos determinar a través de las participaciones, es que pues de lo que se trata es el Estado, ¿no? O sea, la cuestión del Estado, la cuestión del Estado desde la perspectiva tanto, digamos, reformista ordinaria y la cuestión del Estado desde el marxismo. Entonces, de ahí se desprende la cuestión de la reforma y la revolución, y de ahí se desprende a su vez las vías y las herramientas para lograr cambios en ese sentido. Y ya de ahí tiene que desprenderse las cuestiones prácticas. O sea, no podemos brincarnos las cuestiones prácticas a todo digamos, línea de análisis. Por eso, pues, yo nada más lo dejaría ahí, precisamente nada más reforzando la cuestión de la convocatoria y los medios precisamente para dirimirlo, ¿no? Dirimir la cuestión entre nosotros, como marxistas y socialistas. Y pues, pues creo que sería todo, gracias, y pues nos esperamos en la siguiente reunión. Sí, sí, la idea es precisamente sacar este tipo de temas al debate. Lo comento porque a nosotros en el grupo de WhatsApp, pues nos llegaron varios compañeros, ¿no? A decirnos, ¿no? Es que no hacen nada, nada más teorizan, no hacen nada, no aterrizan nada, y así, ¿no? A estar, pues yo no lo veo, o sea, finalmente una forma como de golpeteo entre nosotros, que pues nosotros lo hemos rechazado. Finalmente, pues se abren estos canales y pues me parece que aquí es donde se tiene que expresar, o sea, finalmente, pero pues si no llegan los compañeros, ¿cómo? ¿Cómo podemos avanzar? ¿No? O sea, si nada más hay ese tipo de crítica y cuando están los espacios, pues no se aterriza, pues entonces es muy complicado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos ha estado ocurriendo en la situación, pero pues nosotros vamos a seguir aquí abriendo los espacios. Precisamente o sea, nosotros hacemos todos los miércoles las charlas teóricas, ¿no? Que sí, ese sí tienen un sentido quizá teórico, histórico, de análisis político. Pero esta charla de encuentro de socialistas, la idea es que tenga un carácter práctico, o sea, que esto se maneje como tipo asamblea o tipo de encuentro de organización, ¿no? No tanto una charla teórica. Y aquí pues es lo que hemos venido planteando. Planteamos hacer un registro y eso fue lo que se acordó la reunión anterior. Un registro para más o menos tener una idea de cuántos compañeros están participando o cómo, y del registro pues nos arrojó eso. Entonces, pues ahí están los datos, o sea, ¿qué más podemos hacer si ya no podemos, si hacen cierto nivel de convocatorias de organización y no podemos avanzar, ¿no? Entonces,
pues se pone ahí sobre la mesa esta situación, pero aunque nosotros pues vamos a seguir insistiendo, o sea, finalmente nos parece un canal adecuado donde expresar las diferencias, o sea, finalmente se hace la convocatoria abierta, compañeros, tienen algo que plantear, pues plantéenlo aquí, ¿no? Y finalmente aquí podemos llegar a acuerdos y negociaciones o no sé, finalmente en lo que generamos un tipo de organización. Entonces, pues aquí dejamos esta reunión. Yo creo que con esto cerramos. La siguiente reunión la haríamos, ¿qué? ¿En un mes? Ya para finalizar, porque ya se viene fin de año. Ajá. Entonces la dejamos tentativamente el 14 de diciembre o de plano cerramos hasta el otro año. Pues lo dejamos tentativo y porque ya ves que luego se viene la de la Virgen, ¿no? Sí, Da entonces lo mucho dejamos, tumulto. lo checamos en el grupo de WhatsApp, Ujú. Sí, tentativo al 14. Pues sale, va. pues, compañero. Entonces, pues nos despedimos todos, a los que nos siguen, en Facebook, pues ahí están, se va a retransmitir este video también en YouTube, ahí estemos en contacto. Sí, bien. Sale, pues nos despedimos, compañero, buena tarde, Gracias. Nos vemos. Luego, buen fin de compañeros. semana. Hasta luego, buenas tardes. Seguimos pendientes para los demás debates. Ojalá y sigan los de los miércoles. Sí, Ujú. Sí, nos vemos el miércoles. sale, hasta luego, bye.